lectura en nuestra visión de la cultura. Nuestra programación cultural se enriquece hoy con la presentación de un género que es literatura en estado puro, como es la poesía. Y lo hemos programado precisamente con el objetivo de mostrar el alto valor de este género en el contexto de la lengua y la literatura en español. Esta es una noche de celebración literaria para Vejer, que ha querido hacerlo mostrando lo mejor de la poesía actual en España. Por eso quiero dar una bienvenida muy especial a nuestros invitados de esta tarde, a Vicente Molina Foix y a Javier Vela, y darle las gracias. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y gracias también por vuestro trabajo y esfuerzo constante, aportando valor al panorama literario. Espero que disfrutéis con esta velada literaria, que tengáis una estancia agradable entre nosotros, que guardáis siempre un buen recuerdo de Vejer y, sobre todo, que volváis. Estaréis siempre en vuestra casa. Para quienes no lo conocen, recordar que Vicente Molina Foix fue uno de los poetas novísimos incluidos en la antología de Castellet, con una trayectoria admirable en diferentes géneros literarios, por la que ha recibido premios tan importantes como el Nacional de Narrativa por el Abrecartas, el Herralde de Ensayo por la Quincena Soviética o el Barral por Busto, entre muchos otros. En cuanto a Javier Vela, director de la Fundación Carlos Edmundo de Ory, quisiera solo destacar que es sin duda una de las voces más relevantes y respetadas entre las jóvenes generaciones de poetas, que ya ha recibido premios tan importantes como el Adonais con la obra La hora del crepúsculo o el premio Loeb a la joven creación de poesía por el imaginario, con el que también consiguió el premio de la crítica madrileña. A continuación, los autores leerán fragmentos de sus obras y hablarán sobre ellas, situándolas en su contexto y explicando claves para su interpretación. A todos ustedes, muchas gracias de corazón por compartir con nosotros esta iniciativa. Esperamos que disfruten del acto y que la presencia de estos dos grandes autores les anime a leer más y mejor. Encontrarán algunos de sus libros a la venta en el mostrador situado a la entrada de esta Casa de la Cultura, así como en las librerías de nuestro pueblo. Finalizo, no sin antes invitaros también al acto organizado mañana a las 21 horas en este mismo espacio, donde será presentado el libro Los poetas del 27 y el Gripo Cántico de Córdoba, de la escritora vejeriega Olga Rendón, y en el que también participará Vicente Molina Foix. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a José Ortiz y a Elena Sánchez, a Francisca Sánchez por la invitación y por la organización de esta actividad que inaugura, creo, un programa que será estable, que tendrá continuidad en el futuro. Yo deseo que así sea. Gracias también y muy especialmente a Aurora Sotelo, que ha sido pues, una artífice también de este encuentro. Desde el principio la solvencia intelectual y el cariño con que ella relata cada actividad que tiene en mente, pues resultó enormemente seductor, ¿no? Gracias también a Juan Cantillo y a Flora por sus buenos oficios y por la amabilidad que han tenido con nosotros al invitarnos, y a todo el personal técnico que en este caso pues también ayuda de forma importante a que se desarrolle la actividad en las mejores condiciones. Me hace mucha gracia poder estar en este claustro, en este patio de la Casa de la Cultura, bajo el amparo de esa palmera que tengo entendido es centenaria. Es gracioso que la montera precisamente tenga un hueco justo para albergar la copa. Y me hace gracia también poder estar de vuelta en Vejer, en una localidad que visito generalmente por ocio, por placer, y que ahora, pues, afortunadamente también se convierte en un lugar de encuentro literario. Hace pocas horas, hablando con un amigo que Vicente conoce bien, con Salvador Clotas, hablábamos de Vejer y yo le comentaba de no sé qué pensará Vicente, que lo conoció probablemente mucho mejor, pero de una relación que yo veo entre la localidad de Vejer y la que en los 60 desempeñó Cadaqués, ¿no? Ese papel de efervescencia cultural, social, económica, de ocio que tuvo para la intelectualidad ya desde los años 40, 50, pero fundamentalmente en los 60, el municipio de Cadaqués en Gerona, ¿no? Creo que Vejer y Cadaqués guardan ciertas semejanzas, esas calles empedradas, generalmente también empinadas,
adornada de bugambillas, ese clima, desde luego, marítimo, la cercanía de la gente, todo esto creo que unido al empeño que interlocutores de fuera han tenido al asentarse en la ciudad y al hacer que Vejer tome sin duda un carácter enormemente amplio fuera de Andalucía, creo que ponen en conexión un municipio y otro, y a mí me alegra que en este caso eventos como este puedan reforzar esa capacidad de atraer a un público heterogéneo e interesado también no solamente en el turismo convencional, sino en el turismo o sencillamente en la cultura sin adjetivos, ¿no? En la ocasión anterior en la que yo coincidí con Vicente fue en noviembre de 2012 en Mandalia, en Sevilla, en un encuentro literario, y entablamos una conversación parecida, creo yo, a la que vamos a hacer hoy, de forma que muy distinta. Será distinta, sí. Pero en todo caso yo quiero acabar con esto, darle la palabra también para que pueda introducir su intervención y después, si os parece, seguimos hablando. Bueno, buenas tardes. No, yo lo que no voy a hacer, porque ya lo ha hecho muy bien Javier, es agradecer a todas las personas que habéis hecho posible este acto y que estáis aquí hoy también. Yo tenía un recuerdo muy lejano de Vejer, de haber estado hace tiempo en un viaje demasiado corto. Ahora este viaje, afortunadamente, como mañana repito de nuevo, ¿no?, sesión, pues tendré la oportunidad de poder conocerlo mejor, que es lo que me apetece, y además es un sitio que, en efecto, como ha dicho Javier, con sus propias peculiaridades, claro, frente a la cosa más abierta y un poco afrancesada de Cadaqués, en Vejer, por lo que estoy viendo, hay también una apertura y hay una pulsión, ¿no?, una especie de tensión cultural que se nota en las calles, pero al mismo tiempo mantiene esa esencia un poco africana que a mí personalmente me resulta muy equilibrante. Respecto al acto en sí mismo, pues sí, yo creo que el mejor diálogo que se puede establecer tanto entre escritores como entre escritores y lectores o espectadores de cualquier acto de este género es hacer hablar los versos, ¿no? Javier es un poeta joven, como puede verse, pero ya con una trayectoria muy amplia y muy reconocida. Yo empecé, lo primero que hice en mi vida fue aparecer como poeta en esta antología de los 9 novísimos, que ha tenido su recorrido. Siempre me he considerado poeta y siempre he escrito poesía, pero al contrario que otros miembros de mi generación, que han sido o bien exclusivamente poetas o bien también escritores de otros registros, pero muy prolíficos en la poesía, yo he sido más, no sé si cauto o temeroso o orgulloso, nunca se sabe muy bien cuál es el adjetivo que en este caso cuadra. He publicado menos poesía, aunque hace poco tiempo, un par de años, si no recuerdo mal, cometí la osadía de publicar mi poesía completa, que ya no lo es. De hecho, hoy me gustaría leer aquí algunos poemas más recientes posteriores a este libro, donde hacía justamente lo que a ciertas edades uno hace, que es un recuento de su vida literaria. En la novela, que es lo que yo, claro, más he cultivado, estos recuentos son muy difíciles, porque en primer lugar uno, al menos es mi caso, y creo que no soy único en esto, no le apetece nada volverse a poner a leer novelas que hizo hace 40 años, ¿no?, que además son muchas horas de lectura, mientras que recomponer tu propia imagen de poeta para una compilación, como yo tuve que hacer hace 2 años cuando salió este libro en la colección Mandalia, pues eso fue casi estimulante. A veces no me gustaba lo que leía del joven poeta que yo era en su momento, otras veces me sorprendía, otras veces me suscitaba una respuesta poética. El caso es que en ese sentido
uno se reconoce, aunque haya escrito menos en ese género que en otros, se reconoce en la poesía porque la poesía tiene esa inmediatez, yo creo que para el lector o para quien escucha unos versos, pero también para el que los hace, ¿no? Tiene delante de sí en no muchas páginas un recuento escrito, una especie de álbum fotográfico de su obra, que en una novela tiene una densidad y una longitud que no lo permite, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos a empezar, ¿no? ¿Empiezo yo o empiezas tú? Empieza tú, claro. ¿Sí? No, pues yo a lo mejor por joven tenías que empezar tú, ¿no? Bueno, pues entonces te tomo la palabra. Venga, ¿no ves? Es cierto que, claro, aparentemente quizá no traer a dos poetas tan distintos quizá no tenga un vínculo evidente, pero a poco que uno desentrañe la obra de Vicente y la mía muy escasa todavía, siempre es posible encontrar vínculos temáticos, orientaciones, enfoques, y si algo tiene mi generación en este caso, de particular es que creo ha bebido, o por lo menos en mi caso, de todas las antecedentes, pero en mi caso particular además yo he intentado desplazar el interés más que de la generación, o mejor dicho, más que hacia la generación del precedente, diríamos de la del 80, hacia la del 70, que es la de Vicente, como él decía antes en esa antología de los 9 novísimos, hacia varios poetas de su generación, él incluido, y tiene, creo que cierta vinculación con lo que hacemos ahora algunos jóvenes poetas, por lo menos en el plano de la revisión de los mitos contemporáneos, de la cultura contemporánea y de incluir, digamos, esa sensibilidad en los textos, ¿no? A mí me parece que, siendo él también como empezó, un poeta muy joven, y no sé si un narrador quizá también excesivamente joven, todos al final... Excesivamente, sí. Todos al final terminamos un poco arrepintiéndonos de publicar cosas en esa edad. Sí, es una vanidad casi inevitable. Yo cuando algunos, que los hay, gente más joven, pero sabia, que publica por primera vez a los 30, yo publiqué mi primer libro cuando aún estaba en la facultad, ¿no? Me recuerdo, eso sí, la emoción de salir de un examen de metafísica, que es lo menos poético del mundo, ¿no? Yo estudiaba filosofía pura, que se decía entonces, y salir del examen e ir a la Feria del Libro de Madrid, donde se acababa de publicar este libro, ¿no? La primera novela, que coincidió con la antología de los novísimos, ¿no? Sí, excesivamente temprano, ¿no? Yo siempre admiro los que... Tú también empezaste muy pronto, ¿no? Sí, empecé pronto y precisamente creo que de forma equivocada, porque es cierto que luego no me reconozco en ciertos textos que hoy me gustaría no haber publicado, pero ahí quedan, ¿no? Ahí quedan. Sin embargo, por acercar un poco esa generación y la que ahora pueda conformar la gente de mi edad o los poetas de mi edad, a mí me gustaría empezar con un texto que tiene que ver con eso que la generación novísima empezó a buscar, que era inicialmente una ruptura con la tradición de la poesía social realista anterior. Pusieron su enfoque fuera, en Europa. Yo creo que ahí también tenemos muchos vínculos, ¿no? Las lecturas, digamos, formativas que el poeta tiene cuando empieza a escribir, sobre todo en beber de fuera también. Y en este caso, pese a que yo, de forma equivocada o no, empezase joven con una obra eminentemente enfocada, eminentemente lírica y enfocada a la temática amorosa, no fue quizás bien entrado hasta 2012, 2011, cuando apareció un libro que se llama Ofelia y otras lunas, en el que quizá pude soltarme bebiendo de forma más férrea de la tradición surrealista, ¿no? Que es una tradición de la que la generación novísima también supo beber muy bien. Nuestras estéticas son distintas. Vicente tiene una forma de mirar más discursiva, más culturalista en cierto sentido, más concienzuda. La mía quizás sea más laxa, más... no sé cómo decirlo, más retórica también, en el mal sentido, no en el bueno, y es algo que también tenemos que aprender a ir soltando los jóvenes, ¿no? Aprender de esos errores que también los jóvenes poetas que fueron, en este caso los novísimos, cometieron y que tenemos que intentar ir limando, ¿no? Yo también, como dice Vicente, voy a leer algún texto inédito que aparecerá también en Mandalia a principios del año que viene, pero ahora voy a leer solamente un texto y después le paso la palabra a Vicente. Se llama Canción del cosmonauta y apareció en Ofelia y otras lunas en Hiperión en 2012. Adelante, adelante, olvidémoslo todo, perdamos para siempre la memoria y la herencia, como viejos seniles, adorables y anónimos, cuyos ojos han visto demasiado. A la hora en que el ángel nos anuncia entre voces festivas, o en noches impregnadas de etanol y miseria, torpemente acodados en nuestros pensamientos como borrachos en la barra de un bar.
Crecemos como esporas atomizadas por la costumbre, pero no hay crecimiento sino retrocesión, materia inerte y células simbólicas, pero no hay crecimiento sino demacración, luz sucia, leche amarga, mierda en los orinales. Todo cuanto relumbra en torno mío posee más permanencia que yo mismo. El invierno y su música de piscinas vacías, donde un nudo de avispas dulcemente se ahoga, o la mano que avienta la ceniza de las últimas flores y remueve en nosotros un olor a piano. Los callejones sórdidos por donde nos perdimos, Ofelia mía, ya nunca volverán. Pasarán los aviones, pero queda en el aire la belleza furtiva de su estela. Pasarán los amores, pero queda un aroma de mujer en el baño. Eres como el tapón del infinito, mujer que trae la lluvia y el canto alegre de los padres huérfanos. Aún estamos a tiempo de nunca dispersarnos por caminos duramente asfaltados. Ahora que la mañana restriega los ojos y deletrea mi nombre con labios extranjeros, salgamos ahora, Ofelia, a conjurar el llanto. En la calle hace frío y alguien hunde un cuchillo en el vientre vacío de un joyero. Narcos en liza y putas y chaperos, cada cual a lo suyo, nimban la baja noche de gritos imprevistos. Es la hora en que el niño mancilla su inocencia y el aire se oscurece de toses y de grillos. Bajo el tartamudeo de las farolas, solitarios vigilantes jurado postergan su relevo mientras hojean la prensa deportiva con gesto de añoranza. En los pasillos de las autoescuelas, señoritas demasiado reales juegan a intercambiarse sus sombreros de fiesta y en los jardines públicos, jóvenes asexuados interceptan volúmenes señales del abismo. Cada quien ha dispuesto su labor y su vida como un tarro de orugas memoriosas, con su horario de dígitos iguales a sí mismos y esa inercia implacable de escaleras mecánicas en lo hondo del pecho. Solo yo, que camino entre ellos, que me parezco a ellos y me llamo Javier humanamente, me detengo a observarlos como a un charco de sombra derramada en los muros, como a una escurridiza salamandra en los muros, con esa ardida vocación de humo enroscado en mi cuerpo. Y recuerdas, Ofelia, cuando te sofaldaba en mañanas de luz anaranjada, pero tú me gustabas, o al dejar una mano olvidada en la silla en la que ibas tímidamente a sentarte. Ah, este afán imposible por abarcarlo todo, por amar a cada mujer y cada pájaro. Hemos andado en círculos hasta llegar a casa. Cuántas lunas y cuántos resplandores y cuántas tempestades todavía nos faltan para ganar el puerto de las madres en vela. Adelante, adelante, que la memoria sea como un recién nacido que añora una existencia embrionaria y amniótica, a la hora anodina del café a media tarde con terrones de azúcar y sopor infinito, en la extinción del sueño y el fuego de la acción. Regresemos a casa como niños perdidos, como el hijo de Anquises regresar a la patria de sus antepasados, dándole un nuevo nombre a las tierras lavinias, y olvidémoslo todo, la muerte y aún los dioses, y el viento, siempre el viento, y su lenguaje de hojas caídas. Estupendo. Bueno, pues yo esto, lo bueno de estas cosas, dejar un poco abierto el formato de lo que se va a hacer, estando bien sintonizados, es que ahora yo iba a empezar pero he cambiado el orden, voy a leer un poema, porque este poema tuyo tan estupendo y tan lleno de ecos referenciales, ¿no? Entonces, este si lo encuentro, claro, que en estos papeles siempre uno se pierde, es el poema, si no recuerdo mal, es un poema reciente, de hace 2 años, y yo creo que era el poema que cerraba esta colección de poesía completa que contenía. Yo he publicado, yo empecé a publicar yo era inédito, era uno de los 2 poetas totalmente inéditos cuando apareció en un lejano día, de cuya fecha no quiero acordarme, Los 9 novísimos, ¿no? Y Castellet hizo una especie de casting de poetas, ¿no? Había algunos que ya tenían su papel de estrellas, ¿no? Jim Ferrer, Vázquez Montalbán y algún otro. Y luego estábamos los aspirantes, para los cuales pues, ¿no? tuvimos que hacer una pasarela en casa de Jaime Salinas, nunca lo olvidaré, en Madrid. Y de los más jóvenes había 2, que éramos Leopoldo María Panedo y yo, que no habíamos publicado nada, pero que a través de los amigos, de los network de los poetas jóvenes de aquel momento, claro, pues se sabía que éramos poetas o que queríamos serlo. Y entonces leímos, yo mandé un libro inédito,
a Castellet y Panero igual, ¿no? Y fuimos elegidos en el casting, ¿no? Ese libro mío que yo anunciaba y que Castellet leyó y del cual seleccionó, nunca salió como tal, nunca salió, aunque sí salió su título en otro libro distinto. Yo estuve publicando en antologías como una especie de poeta fantasma, ¿no? Poeta de antologías, ¿no? Que tiene su gracia, no creáis. Y luego, en un momento dado, decidí publicar un libro, que fue Los espías del realista, mi primer libro como tal de poesías. Luego publiqué otro, que era en parte antología, en parte novedad, Vanas penas de amor, alguna plaquette en Andalucía, que es el paraíso de las plaquettes poéticas, y luego estas obras completas, ¿no? Entonces yo creo, pero es que no lo encuentro, a ver, tengo que ponerme las gafas, estoy seguro que lo he traído, pero no lo encuentro. Este poema, que es de los más recientes y que es un poema que cierra ese libro completo, La musa furtiva. Sí, se llama Lección de anatomía. Doy un repaso al cuerpo que tengo bajo la ropa. No sé por dónde empezar. Si empiezo en lo más hondo, allí donde el poeta lírico se pone a cantar sus penas, caigo en la cuenta de que no las tengo. Así que dejo a un lado el corazón para concentrarme en el dedo más largo del pie, donde todo arranca. Soy el merodeador de las emociones perdidas, el más impertinente caminante que se haya visto jamás. Y mis rodillas nunca flaquean al escurrir el golpe, al abandonar y al huir. Por eso tengo el estómago que tengo. Me miro ahora las manos. ¿Para qué sirven las manos cuando ha decidido uno hace tiempo que la caricia no vale la pena? De ahí el que no me cuide nada las uñas y corran peligro las pieles más tersas a las que me acerco. Pero no soy tan malo como parezco. Albergo en algún sitio de mi anatomía un pequeño hueco que no es el alma, no, eso también lo sé. ¿Qué es entonces? No saber lo que es y tenerlo así de vacío me anima a levantarme cada mañana, a sacar de la cama este cuerpo desnudo y poco flexible, a lavarlo con cierto esmero, a ponerle ropa interior y exterior y a verlo en el espejo del tiempo ido. Por eso puedo exponerlo hoy sin demasiado rubor ante ustedes. ¿Ping-pong o sigo yo un poco? Bueno, entonces para darle la razón, que la tiene sin duda a Javier, yo cuando empecé en Los Novísimos era un poeta, claro, naturalmente distinto, muy influido por lecturas, y él ha hablado de esto de las lecturas, que es muy importante, pero que es un tema para un simposio, yo creo. Yo era un poeta muy influido por la lectura del irracionalismo español y también francés sobre todo, y hacía como poesía en prosa de este estilo. Este poema de aquel entonces, es decir, del final de mi adolescencia, se llama El jabón. Entramos la paleóloga y yo en la gruta, porosa y refrescante. Ella iba sucia, más sucia que yo,
pero yo tenía un forúnculo creciente en un pie. Viajeros anteriores de aquel paraje, perdidos entre la maleza como nosotros, habían grabado en las paredes de piedra el camino a seguir, al lado de sus nombres a cuchillo, entre comillas. Casandra, quedan solo 100 metros para la muerte. Fin de la comilla, comilla. Baltasar, eres el rey que nos falta. 1 de diciembre del año del Señor de 1114. Cierra comillas, comilla final. El agua no es lo peor. Ofelia. Yo quería hacerles caso, seguir el mapa mudo de los enamorados arcaicos, pero la paleóloga quería lavarse y yo descubrir de una vez si el bulto, que ya se veía por encima del tobillo, formaba parte de la sandalia o de la tierra baldía. Mi acompañante se salió con la suya. El aroma de la lavanda anegó la cueva y mis calcetines dejaron de exhalar. El hueso había ganado al pus. Bueno, sigo la carrerilla y luego te dejo a ti todo el tiempo que quieras, ¿eh? El mío era bien largo, o sea, que el mío era bien largo, así que... Bueno, sí, yo creo que era 2 por 1 el tuyo. Yo voy a leer 2 más, ¿no? Entonces, y dejando uno como quizá como final de fiesta, ¿no? Yo entonces, desde este tipo de poesía, de la que esto que acabo de leer es una muestra, seguí escribiendo y no publicando más que en antologías y en algunas pequeñas ediciones así muy bien hechas en Granada o en Málaga sobre todo, y hice un tipo de poesía que yo luego he llamado, entonces cuando lo sabía no era tan consciente, que he llamado una poesía cínica, porque era una poesía un poco, digamos, tratando uno de los temas más esenciales de la poesía desde que la poesía se inventó, que es el despecho amoroso. Los latinos y los griegos, y no solo ellos, nos han dado lecciones. John Donne, que es uno de los poetas que más admiro en toda la historia, es el maestro del despecho amoroso, por supuesto inalcanzable su nivel. Yo, lector de ellos y despechado amoroso, que es una fase que mucha gente, no soy yo el único por la que pasa, pues hice unos poemas que formaban una parte esencial de la poesía que yo hice en su momento, que fue la que formó este primer libro que yo publiqué. Por ejemplo, Sentimental Dancing. ¿Cómo disfruto viéndote bailar mal? En las noches de aquellos tiempos nuestros, pasados sustancialmente en esa discoteca de la playa, Bambino, me parece, o era Bámbola, allí donde bailaban siempre solos, siempre 2 piezas solo, el Fox, la sevillana, una pareja fea de jubilados en la que yo veía nuestro vivo retrato en la decrepitud. Allí, digo, entonces, no sabías, decías, no lo hacías. Pero veo que ahora, esta noche, en la misma ciudad, te atreves con todo, jaleado en el salto más alto de la pista por la banda de los fascinerosos de la rumba. Ojalá tu pequeño corazón se mueva hoy tan mal en el amor como en el rock tus pies. Y luego, para no dejar una sensación tan extrema de cinismo, que probablemente debe ser real, un poema también reciente,
que es otra línea. Bueno, a veces al escritor le gusta clasificar las cosas que hace. En poesía es más fácil que en novela, ¿no? Poemas morales, los llamo yo, un poco más que nada porque son poemas basados en cosas muy parecidas, ¿no? Rememoraciones, recuerdos, pero en los cuales el recuerdo de lo perdido no le lleva al poeta a querer vengarse de sí mismo, vengarse de la persona a la que se dedica el poema, sino que le lleva a, digámoslo así, tratar de sacar de ello una lección moral, cualquiera que sea, ¿no? Este es un poema es un poema de una escena que yo viví que me marcó tanto, siendo una escena extrañamente sencilla, que no solamente escribí este poema, sino que luego también me dio pie para escribir un cuento largo que está publicado en uno de los libros míos de cuentos. Era una escena en la que yo estaba en una playa, no muy lejos de aquí, en Almería, y había un niño pequeño, muy pequeño, que iba en un cochecito que él mismo conducía, y el cochecito tuvo un accidente, ¿no? Y para mi sorpresa nadie acudió a socorrer al niño, ¿no? Y a mí eso me produjo una especie de choque y, bueno, luego la cosa no pasó, no hubo ningún percance, ¿no? Pero esa escena, ese niño solo en un cochecito, volcado en una playa llena de turistas, yo era uno de ellos, en el Mediterráneo, luego fructificó de varias maneras y en este poema en particular, que se llama El hijo que no tuve. Estoy pensando en ti y no existes. Tu rostro sin nacer en el rostro de un niño a gatas sobre la arena húmeda del primer día de playa de este verano de sol frío. Un niño que es un rey entre los juguetes, el cubo y la pala, el balón amarillo, la rueda negra del salvavidas en el que tú, que nunca viste el mar, te alejas de mí hasta el fin del océano. El niño en el paseo marítimo tira de un hilo un cochecito de plástico con dos muñecos dentro, uno al lado del otro. Somos tu madre y yo sentados en la primera fila del cochecito, sin tocarnos la mano, sin mirarnos las caras, temerosos de descubrir al niño pequeño que les arrastra sin volver sus ojitos nunca abiertos hacia nosotros. Llegan después las noches de verano, las noches de los días sin ti. He pasado la vida durmiendo sin ti, sin tu llanto al despertar, con miedo en la cuna al no ver a nadie. Y ahora, cuando no existes, vienes tú a despertarme con el recuerdo de lo que pudo ser, mientras tu madre, vestida con la ropa de aquel entonces, sale desde su olvido y me pregunta, cuando ya no hay tiempo, ¿qué nombre le pondremos a nuestro hijo? Bueno, te paso ahora la... Es muy divertido hacer ese tipo de encuentros y, como digo, es reincidente en este caso con Vicente porque improvisamos, no habíamos hablado hasta esta tarde, pero es muy fácil con él hacer pues vinculaciones de una obra y otra, pese a que sean evidentemente distintas, ¿no? Ahora hablaré de ese asunto de la ironía, de la distancia crítica, irónica, cínica, que a mí me parece admirable y de la que yo adolezco además y quizás solamente me atrevo a enseñarla en las narraciones, en los cuentos, en otro tipo de registro formal, pero no en la poesía. Pero sí hay un poema que leeré más adelante que tiene que ver un poco con esa visión desencantada, o más bien crítica o ácida, solo que ahora quiero enlazar con ese último poema sin hacer más comentarios porque
fijaos cómo temáticamente, como decía antes, siempre hay vínculos que pueden unir a un poeta y otro, ¿no? En homenaje, digamos, a ese poema al hijo no nacido o a un no nacido, aquí también va uno hacia ese propio tema, ¿no? Se llama Jimena y dice: ella no había nacido, tú cosechabas piedras en la orilla, trozos de vidrio roto biselados por el vaivén del tiempo. No pensabas, solo trazabas formas imprecisas y luego las soltabas en el agua. Vi la caricia trágica del aire rozar tu desnudez. Oí el mar en tus manos. Esa idea, por tanto, del hijo que no proyectado, imaginado, fabulado, o que sencillamente no van a hacer nunca, o que no ha nacido aún, a mí me atrae y como veis, pues también puede interesar a poetas de distinta generación. Quería seguir estableciendo vínculos con sus textos, con esa serie de poemas que él ha leído, con uno que tiene, como digo, ese pequeño componente crítico, pese a que lo sufra y me cueste mucho, como digo, entrar en ese registro, al menos en el plano de la escritura lírica o poética, y me voy a atrever a leerlo. Se llama Pequeñas ediciones. Pequeñas ediciones. Hay tanta gente sola, seria, perdida, mustia, emborbonada, que sueña, que sucumbe, gente que se detiene en los semáforos y ojea, es un decir, revistas de países a los que nunca irá, ánimas solitarias, cuerpos solos, con tedio se masturban y a menudo piensan en el pasado. Lejos de ser felices, se conforman con la mención de la felicidad. Están al día de todas las noticias, de todas las canciones, los libros, las películas. Son buenos anfitriones y organizan cenas con compañeros de trabajo en pisos de alquiler. Recogen entre todos la mesa, tristemente. Después vuelven a casa y así viven. Todos creen merecer algo mejor. Esa idea de distanciarse, de desmitificar lo que hemos heredado, a mí me atrae, como digo, me admira. Yo me siento decididamente incapaz de ponerla en práctica. Ese verso, por ejemplo, genial de Ofelia, el agua no es lo peor, me encantaría afirmarlo. Sin embargo, claro, yo termino cayendo siempre en la recreación pura del mito. Porque eres joven, eso es porque eres joven. Claro, con seguridad. Y en ese otro poema anterior que leyó, también veo un vínculo, en este caso, aprovechando que estamos en Vejer, y que es una ciudad adoquinada, empedrada, y que no adolece precisamente de fortificaciones. Yo creo que tiene sentido leer este texto. Está basado en una serie de televisión que conocéis, en Juego de Tronos. La idea de actualizar el mito, de intentar recuperar la tradición heredada, la tradición clásica heredada, y proyectarla hacia los mitos contemporáneos, incluso hacia las significaciones que todavía están creándose y que, por lo menos en mi generación, ya han creado un imaginario, a mí me seduce. Y precisamente como Vicente ha desempeñado buena parte de su obra y de su vida en el pulso narrativo y en la escritura de novela, a mí, aunque también practique ese registro, me atrae fundamentalmente de la novela la capacidad de sugerencia poética que tiene a veces, ¿no? Y aparte de la novela, también el propio discurso narrativo de las series de televisión. Las series, entendidas convencionalmente, tienen una pulsión narrativa, creo, envidiable, las mejores, evidentemente. En este caso, como muchas que habéis podido ver, creo que Juego de Tronos en ciertas temporadas tiene una buena pulsión narrativa y a mí me interesa, y lo vinculo, en este caso intento abstraerlo hacia un tema pues, más universal, como es el tema de la piedra, que ya también trató Eliot. Antes también él ha hecho una mención a la tierra baldía. Yo creo que estaban muy cerca de las lecturas, pero los enfoques y las temáticas, evidentemente, en función de cada persona se van bifurcando, ¿no? Y en este caso, el poema tiene que ver, como digo, con esa serie, pero de forma más general también con la permanencia de la piedra o la convivencia de la piedra con el ser humano. Se llama Visión en Roga Casterly. Roga Casterly, sabéis que es el campamento base de la casa Lannister, ¿no? Digamos, de los malos inicialmente de los malos de la serie. El poema dice así: podemos arrojarlas, quebrarlas, horadarlas. Podemos afilar nuestra conciencia sobre su superficie o acariciar su piel fosilizada. Podemos agruparlas y cimentar a pulso nuevos templos, poner en pie castillos invernizos o levantar ciudades. Poco importa. El día en que sus muros se derrumben, todos sucumbiremos bajo una dura médula de escombros. Han visto caer a reyes,
Han conocido el tiempo de los ídolos. En su particular genealogía puede leerse el signo del futuro. En cada piedra alienta una pequeña porción de eternidad. Mirémosla, adorémosla, lavémonos las manos para pensar en ella y amemos su silencio. Solo la piedra habla, innumerable. Solo la piedra oye nuestras nimias plegarias cotidianas. Calles adoquinadas se bifurcan hacia un mismo lugar. A orillas del recuerdo, el niño que no somos se detiene para tomar guijarros olvidados que el río esculpe y arma de mineral sustancia. Mientras los hombres mueren, las piedras permanecen. Vivir es un exceso. Solo por un instante imaginémoslas atravesar inmóviles el curso de las civilizaciones. El fuego las ampara, arden fecundos huertos y pomares, en tanto que la piedra, hermana sigilosa, insiste en su quietud. Por lo común, la historia las oculta, pero la piedra sueña y nos sepulta. Precisamente, como es un poema en prosa, creo que a través de ese podemos seguir dialogando, si te parece. Bueno, yo lo que no sé es el tiempo como... ¿Aguantamos más? Yo por mí, y seguro que por Javier. Podemos hacer una coda, ¿no? Un último poema o... Bueno, no sé, sí. Yo ahora, sí, yo entonces lo que quería leer, y luego te dejo que tú acabes, que tú cierres, poemas, los últimos poemas que he escrito, ¿no? Que por tanto están inéditos. Es una serie de poemas. Javier ha dicho antes, y tiene toda la razón, que Los Novísimos, si marcó algo, Los Novísimos fue una antología que hoy el paso del tiempo la ha canonizado, pero fuimos vilipendiados cuando apareció, eso luego las historias no lo cuentan, ¿no? Pero fuimos vilipendiados, hubo artículos furibundos, algunos de escritores que luego dijeron que era estupendo el libro, pero bueno, en fin, esas cosas, uno tiene derecho a rectificarse siempre, ¿no? Pero una de las cosas que produjo, aparte de otras críticas, probablemente algunas justificadas, era que esto del culturalismo, ¿no? Bueno, la poesía ha sido culturalista desde tiempo inmemorial, ¿no? Llamaba la atención quizá que 9 poetas muy jóvenes, algunos inéditos y todos, sobre todo el grupo de los jóvenes, que éramos 6 de los 9, que estábamos en torno a los 19, 18, 20 o 21 años, fuéramos ya tan exhibicionistas de la cultura, ¿no? De las lecturas, de los cuadros, de las ciudades como Venecia o las ciudades como Ávila o el Renacimiento europeo de aquel tiempo. Es verdad que eso era así cierto. En alguno de mis más destacados compañeros de antología, yo era también culturalista, pero no era, porque la antología, uno de los motes medio despectivos, que luego, como pasa siempre con los motes, prenden y se quedan, ¿no? Impresionismo nació como un insulto, ¿no? Y luego ya lo utilizamos, ¿no? Y el fobismo, ¿no? El movimiento fobista en pintura, pues claro, eran los animales, ¿no? Las bestias, ¿no? Luego quedó. A nosotros se nos llamaban los venecianos, ¿no? Y eso era como un insulto, ¿no? Poco puede insultar que te tilden de veneciano, en mi opinión, pero bueno, así nació, ¿no? Yo era el menos veneciano quizá de los 9, junto con Ana María Mosch, desgraciadamente uno de los 9 que ya no vive, ¿no? Pero era culturalista. Mi culturalismo en ese momento pasaba por ser, y eso por lo visto no me ha dejado, por hacer como fantasías sobre escritores, ¿no? Una especie como de retratos imaginarios de escritores o de falsas obras de los escritores. En el libro hay varias. Y ahora, en los últimos tiempos, estoy haciendo de manera deliberada, por así decirlo, una serie de variaciones, yo lo llamo de momento, porque es una serie en la que debo tener como 10 ya hechos, variaciones y homenajes, que son variaciones en homenaje, pero en fin, son siempre variaciones a partir de versos
de poetas que admiro. La primera, que es la más antigua, se llama Variaciones de León, y es la variación en cuatro estrofas de dos versos muy conocidos de Fray Luis de León, que dicen: despiértenme las aves con su cantar sabroso no aprendido. Y yo empiezo el poema así: despiértenme las aves con su cantar sabroso no aprendido, salte yo de la cama sin ver si atrás dejé compañía, abra puerta y ventanas a la primera y simple luz del día, y sobre mí no caiga una mirada acre del dormido. 2. Por el razonamiento de que hay un cantar y no cantores, deduzco más que aprendo que solo es el soñar sin soñadores. Pían las aves prontas y pruebo ya el sabor de la mañana. Me despierto y vuelan. ¿Acaso las dormidas eran ellas? Tercera estrofa. Me despierten las aves o me despierte el canto de la radio, no seré yo quien duerma una noche de más al lado tuyo. Si tu boca es sabrosa, me temo que en amor no has aprendido, pues noté en tus besos el gusto de otros labios retenido. Cuarta y última estrofa. Asómbrense los hombres de que sea otro hombre quien confiese. No hay ángel suficiente que en mí despierte ganas de ir al cielo, ni poeta curtido que enseñe a dar sabor a la poesía, mientras por cuenta mía no aprenda yo a cantar como querría. Más reciente es un poema, de hecho es, yo creo, el último que he escrito, ahora como cosa de 2 meses o mes y medio, a los escritos, que es una variación sobre un verso de Federico García Lorca. Sí, aquí está. Mi poema se llama Coraza y tiene esta cita de 2 versos de un poema muy temprano, de hecho no aparece en las obras completas, solo aparece en las obras de juventud que salieron exentas y en las cuales, entre cosas muy juveniles, siempre hay el genio de Lorca. Los 2 versos de Lorca dicen: te lancé al vendaval de las pasiones sin la coraza puesta. Y el poema mío se llama Coraza. Te veo por un hueco de las almenas. Soy el señor del castillo, el único sin reino visible. Y te veo caer entre la fanfarria de los cortesanos. Son mis súbditos, los que te precedieron con mansedumbre en el corazón. Ellos también caían al foso árido que nos separa de los demás, los que a nosotros nos ven como reptiles estériles en el árido foso de una fortaleza sin armas. No tuve que empujarles al vacío. Tampoco a ti hizo falta darte el golpe de gracia del último abrazo. Tú caías como la flor cansada de estar unida al tallo. Mientras caes, tu cuerpo se hace leve y mi alma dura, sin la coraza puesta. Viniste casi desnudo y yo te cubrí con el metal de los golpes.
qué monarca más arduo y seco, qué reinado más corto o más injusto, qué dinastía de amores sin sucesión. Y como suenan las campanadas, voy a leer el último poema. Son más breves, luego te dejo. No, hombre, no. Pero esto tendría que estar pactado de antemano. Bueno, ya veremos. Pero luego a lo mejor te pide el público un bis, ¿no? Sí, no, yo decía, como las campanas nos dicen que son las 10 y probablemente el público quiera o cenar o preguntarte algo o hacer algún comentario. No, es que me da vergüenza cerrar. Creo que, ¿no? siendo él el invitado del ciclo, debe cerrar el acto y yo con leer un poema más me contento. Bueno, este es un poema que es una variación también sobre no es un verso, es una frase de Santa Teresa, ¿no? De Santa Teresa de Jesús, que es una escritora que yo leí tarde, pero que me causó, cuando la leí, una enorme impresión, como a toda persona normal, ¿no? Y, el título del poema es la frase de un fragmento de su vida, ¿no? De la vida estupenda que ella escribió. Apartarse de lo corpóreo, bueno debe ser. Y este es el poema. Por mucho que lo pienso, el cuerpo de Teresa de Ávila no pudo ser muy distinto al mío en lo accidental, en lo material, en la poca tierra pegada a sus pies menudos, la misma tierra que se pegó a los nuestros, pobres seres humanos de mucho andar y caer. No somos ángeles, ni yo ni ninguno. También Teresa estuvo, como nosotros, en el infierno, antes de que el lugar, por culpa del poeta romántico, cobrase prestigio. Los demonios guardianes de un ardor que no quema la dejaron salir sin dispensa. Yo sigo allí metido, preso o curioso, más del cambiante brillo del fuego eterno que de mi culpa. Ni ella ni yo fuimos ángeles. Pero cuando Teresa quiso apartarse del propio cuerpo, un Dios clemente la vio de un modo que a mí no. ¿Hacia dónde miro? Hacia el suelo. Ella hacia el cielo. Suelo y cielo son dos maneras de entender el mundo. Desde mi suelo fatuo la veo ir de uno a otro, del cuerpo al alma. De su bajar y subir temo y aprendo, como el humilde humano bajo el ala del ángel. Muy bien, pues yo voy a leer un último poema porque efectivamente son las 10, yo creo que es el momento de cerrar y quería agradeceros la atenta presencia que habéis tenido y acabar con un poema. Hoy precisamente que tenemos a un amigo aquí y a una amiga pintora y escultora, Luis Quintero y a Mercedes Erice, ellos que hacen de forma normal retratos, en este caso y además que son pintores y en este caso pintor y escultor leídos, o pintor y escultor poeta, también críticos, que también creo que de un calibre humanístico muy atractivo. En mi caso he intentado hacer lo contrario y establecer un retrato no pictórico, pero sí poético, de lo que podamos tener en común todos nosotros. Y este poema, que se llama Retrato de familia, está, digamos, basado o inspirado de forma absolutamente libre, porque no tiene nada en común en el desarrollo del poema, pero sí con la sensación que tuve al escucharlo, en un poema de un poeta cubano, excelente y muy poco conocido, que se llama Manuel Díaz Martínez, un poeta que vive en España, en las Islas Canarias, muy mayor ya, pero que sigue escribiendo y con muy buen pulso, y que consiguió en un acto en el que María y yo tuvimos la suerte de estar,
levantar al público en un aplauso, cosa que hacía mucho tiempo que yo no veía en un festival, ¿no? Que la gente parase el acto para interrumpir al poeta por la emoción contenida que él había sabido despertar. De forma que en esa línea, digamos, de emoción que él pudo conseguir y que yo he declinado decididamente la voluntad de llegar a conseguir algún día, porque no tiene nada que ver su poema con el mío, pero en esa línea intenté escribir este. Retrato de familia. Como digo, después de este, yo creo que lo oportuno es que tú cierres el acto. No, yo ya no tengo más, ya no tengo más. Tenemos ayes, úlceras, salivas y sudores. Tenemos sangre y sueño y obsesiones que apenas evocamos por un temor atávico a nombrarlas, y renuncias y olvidos, tierra, cieno, basura, calamidad y muerte. Tenemos hambre, deudas, epidemias, pero también amores y entusiasmos y un perro que nos lame las heridas y nos delata al vernos regresar. Y esa indigencia gris en que dormimos, un sueño adolescente arrellanado sobre la orquídea del sexo, viendo cómo rebullen los mosquitos en los escombros del atardecer. Cuando una mano anónima viene a apagar las luces del pasado y a tomarnos la fiebre. Fantasmas familiares, herederos del frío original, sobrevivimos juntos, amamos tercamente y alzamos una copa vacía por el futuro. Reímos y lloramos, pero somos los mismos. Acampamos como una hueste de enfermos bajo telones húmedos y a veces escribimos a la luz de una lámpara lo que otros escribieron a la luz de una vela. Somos entre la niebla nuestro propio enemigo, vemos mal, somos torpes, fingimos ser filósofos con manos de poetas y urdimos telarañas, metáforas y estrellas para cruzar el río de lo real. Un día nos uniremos en la orilla de donde no se vuelve, bajo el auspicio de los centinelas, y pasearemos juntos entre blandas palmeras fanaóricas y compareceremos en fiestas submarinas y nadie faltará. Nada más. Yo creo que acabamos así. Te aplaudo a ti. Bueno, yo no sé si... Creo que la noche del libro merece en este caso que aprovechéis la presencia aquí de Vicente y no sé si tenéis alguna idea, algún comentario, alguna pregunta que hacerle o que hacernos. Bueno, pues... Yo creo que la poesía nunca levanta preguntas en los actos de otro género, pero la poesía yo creo que deja así una especie como de silencio que no está mal, ¿no? Pienso yo, pero bueno, si quieren, por supuesto, aquí estamos, ¿no? Muy bien, pues nada. Bueno, pues entonces, gracias a todos. Alcalde, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias.